Pues bienvenidas y bueno, voy a decir bienvenidos porque además a partir del próximo ciclo voy a ir dando unas pinceladas, voy a ir entregando esas semillitas hasta que el día 17 de julio frenemos las actividades para presentaros una evolución del proyecto mucho más amplia que os va a resonar muchísimo y que también, bueno, pues vamos a conectar con la parte del masculino. Por lo tanto, lo que os he comentado otras veces, ya se están preparando aquellas personas, aquellos hombres que pueden ofrecer a la comunidad de mujeres esa visión de lo masculino en equilibrio con lo femenino. Hoy vamos a conectar con la parte de Reiki Angelical Femenino, comentaros que van a ser varias clases, de las cuales vamos a ir grabando para que las podáis ver en el canal de YouTube si no podéis presenciarlas. Antes de comenzar, quiero explicaros que esta formación tiene una visión muy diferente a la que habitualmente encontramos cuando hablamos de Reiki Angelical. No vamos a estudiar ningún tipo de religión, no vamos a hablar de dogmas, no vamos a trabajar desde la necesidad de creer en algo en concreto. Lo que vamos a hacer es conectar con la capacidad natural que tiene la mujer, el ser humano, para conectar con sus estados profundos de calma, sobre todo de sensibilidad e intuición. Cuando hablamos de Reiki angelical en esta formación, en estas clases que vamos a compartir, vamos a utilizar la palabra ángel como un símbolo de inspiración, un símbolo de protección, un símbolo de amor, un símbolo de sabiduría interior. Porque sobre todo comentaros, y ahora lo vais a ir viendo porque voy a ir compartiendo el PDF. Bueno, el PDF ya lo tenéis en pantalla, las plantillas, pero voy a ir apoyándome, ¿no? Para explicaros lo que vais a encontraros en este manual virtual. Pero sobre todo vamos a comenzar contando con que a lo largo de la historia prácticamente todas las culturas han hablado de seres protectores, guías o mensajeros. Cada pueblo les ha dado un nombre diferente. Sin embargo, el mensaje de fondo suele ser muy parecido, porque la idea es que exista esa energía. La idea es también que creemos que hay una parte de nosotros capaz de orientarnos, inspirarnos y acompañarnos en los momentos de nuestra vida por presencias. En este caso, bueno, pues solemos hablar de presencias con unas alas, presencias que hay personas que les llaman con un nombre en concreto para definirlas por las actividades o las peticiones o los acompañamientos que realizan al ser humano. Y también hay personas que dicen que la energía angelical, que es de la energía que estamos hablando, son seres como eléctricos sin una forma definida, pero hay mucha electricidad con esa versión del pájaro. Si analizamos, el pájaro representaría esa libertad, representaría ese ser espiritual que nos habla de esa expansión de la vida, ¿no? Y esa unión del cielo a la tierra. Por eso en ciertas religiones parece que se ha empleado el término angelical para colocar imágenes, pero tenéis que tener en cuenta que los ángeles se descubren en escritos de los antiguos paganos, donde ya se hablaba de esas figuras que eran mitad hombres, mujeres, mitad pájaro, al igual que las sirenas, seres elementales en general. Por eso cuando hablamos de Reiki angelical, podemos entenderlo como una terapia, una técnica para conectar con, con esa parte tan profunda que a veces nos cuesta conectar porque estamos viviendo alguna situación en la vida en la que estamos fuera de nuestro camino o nos da la intuición de que estamos fuera de un camino. Precisamente por eso esta formación va a estar guiada con la energía femenina, va a estar orientada en lo femenino, porque aunque no sea exclusivo para mujeres, ni mucho menos, vamos a trabajar las cualidades tradicionalmente asociadas al principio femenino. Y esta es la máxima
de la esencia femenina, de la diosa, de la parte de la intuición, de las mujeres que van trabajando ese equilibrio interior y esa proyección de su vida equilibrada, esa parte del principio femenino que es la escucha, la receptividad, la sensibilidad, la intuición, la creatividad y la observación. Ya sabemos que vivimos en una sociedad que constantemente nos está empujando a hacer más, producir más y pensar más. ¿M? Sin embargo, no tenemos en esta sociedad, en este sistema, una enseñanza a la escucha. Escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones, escuchar nuestras sensaciones, escuchar aquello que aparece cuando dejamos de hacer ese ruido mental o conectar con el ruido mental, porque cuando estamos en esa alineación es cuando entramos en la intuición. Se vende con que la intuición es algo mágico, que es un don reservado para algunas personas y evidentemente eso no es así. Porque la realidad es que la neurociencia nos muestra algo muy diferente. Sí, os voy a hablar de neurociencia, sabéis que es la línea que yo llevo en las diferentes vertientes para normalizar todo esto, para que entendamos que forma parte de nuestra vida, no de un deseo, no de algo superficial, no de algo que nos prometen y luego se disipa. Bien, tenemos que saber que nuestro cerebro procesa millones de datos cada segundo, muchísima más información de la que somos capaces de percibir conscientemente. Y me quedo en percibir conscientemente para que entendamos cuando nos pongamos en marcha con las canalizaciones de Reiki angelical que viene mucha información, que no tenemos que ir detrás de la información corriendo, que no tenemos que forzarnos por estar constantemente recibiendo canalizaciones. Bien, porque lo que estamos entrenando, lo que estamos aprendiendo y vamos a aprender en esta formación es que reconozcamos que mientras hablamos, nuestro cerebro está registrando sonidos, colores, movimientos, expresiones, emociones, recuerdos y experiencias anteriores. La mayor parte de toda esa información permanece fuera de la conciencia, que sin embargo sigue siendo procesada. Entonces, fijaros, vamos a darle fuertecita a la primera clase. Vamos a ir a esa parte de qué es Reiki angelical entonces, con este protocolo, este previo que acabo de aportar. Bueno, el Reiki angelical lo conocemos como una técnica energética, como una conexión interior, ¿vale? Hay personas que están conectadas con la parte del interior. Yo en mi caso lo conecto así. No voy a filtros ni religiones, sino desde el interior. También hay personas que cuando hablan de Reiki angelical están conectadas a la intuición. Genial, está todo perfecto, cada persona que haga lo que sienta. Bien. Y aquí vamos a ir a expandir. Vamos a entrar en las clases en el concepto de la relajación, porque el Reiki angelical nos aporta muchísimo al sistema nervioso. Muchísimo. Porque en realidad favorece a estados de calma profunda. Seguramente esto os suene si habéis hecho alguna meditación con alguien angelical, arcángeles, o han puesto un nombre en concreto a cada arcángel. ¿Estáis conectadas a esos arcángeles? ¿Sí o no? No lo sé, yo no estoy dentro de vosotras, pero vamos a dejar esa parte en incógnito. No obstante, lo que sí sabemos es que las personas describen después de este tipo de actividad que están en calma. Por lo tanto, estamos hablando de que al actuar con el sistema nervioso, equilibrándolo, escuchándolo, entramos en esa calma profunda. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a conectar también en estas formaciones con esta visión integradora? Bueno, pues vamos a ir a una intuición que desarrolla la sensibilidad intuitiva y la escucha interior. La intuición no es que me venga una información, me ha llegado un mensaje para una persona o un mensaje para mí y que quede aquí en el aire. ¿Qué me quiere decir ese mensaje que me llega? Sin poner mente, ¿eh?
conectando con el interior, con esa parte angelical, donde se une Reiki, energía universal, la unión desde lo no tangible a lo tangible. Bien, entonces vemos que esa parte de la escucha interior es tan importante. Esa misión ahora está tan en activo que la gente se escuche, tanto las mujeres como los hombres, ¿no? En el momento que no te escuchas, que te llegan mensajes y no haces la escucha interior, te sientes muy perdido. Bien. Luego tenemos la parte de la visión integradora de la confianza. Reiki angelical nos aporta esa confianza en nuestras propias percepciones. La confianza empieza cuando me llega una información y en vez de estar analizándola constantemente, me llega, la filtro, la canalizo, es decir, la sujeto durante un tiempo, unos segundos, para percibir sensaciones en el cuerpo de alineación y equilibrio. Esa sería como la máxima, la base del Reiki angelical. Luego tenemos el ángel como símbolo universal. Ya os he comentado que no os voy a hablar de ángeles y arcángeles con nombres, para eso hay otras personas que tienen ese camino del sentir, sino como símbolo universal. La figura del ángel está en todas las culturas. Por favor, leamos esa historia donde vemos que en el antiguo Egipto ya aparece esa figura del ángel. Bien, Grecia, Roma, indígenas, la parte oriental, los celtas, no tiene nada que ver con la religión. Luego las personas que lo hayan enfocado en la religión, es porque su sentir y es todo perfecto para esas personas. Bien, el ángel es un símbolo universal que nos representa en una proyección en otras jerarquías, es decir, fuera de este planeta o de este plano, como queráis llamarlo, porque hay personas que hablan también de esa parte de la dimensión, con una inspiración, esa parte de protegernos, esa parte del amor que es compensar esa energía, la sabiduría, que es algo que se lleva adentro, no se aprende en ningún curso, eso es conocimiento, y la inspiración. Y para que entendamos las próximas clases desde la misión de la mujer, vamos a ir al cerebro, porque el cerebro debe ser estudiado. Bien, bueno, aquí vemos una fotografía, una imagen, donde nos encontramos, bueno, pues el cerebro en lo que es parte del estudio. Y comentaros que el cerebro responde a los símbolos. Aquí nos dice el esquema. Un símbolo puede despertar emociones, ojo con esto, recuerdos, bien, un símbolo que incluso no tenga una forma en concreto, puede estar conectado con una sensación, una vivencia que hemos tenido, sensaciones corporales y estados de calma. Muchas prácticas de meditación y neuromeditación emplean ciertas imágenes, sobre todo la técnica meditativa, que es la que emplea imágenes como flores, escenas de un paisaje, etcétera, para que la persona enfoque la atención y facilita la relajación. Por eso en neuromeditación, que eso lo hemos explicado en otras ocasiones, que os he dicho que no confundamos los términos neuromeditación con meditación, es porque la neuromeditación entra primero en ese estado meditativo que os estoy comentando y luego hace que la persona empiece a entrar en su propia vida, para transformar procesos e imágenes. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta durante esta formación? Porque si además podéis uniros a tener un libro de anatomía cerquita a las próximas clases, sería muy interesante, porque entonces estamos obteniendo un conocimiento con mucha base profesional por si os dedicáis a temas holísticos y a realizar, impartir talleres y os resuena hacer este tipo de talleres. Tenemos que entender que la parte de Reiki angelical va a estar conectada con el sistema límbico, que hemos hablado en otras ocasiones, con esa mediunidad, la capacidad de percibir
situaciones, imágenes, etcétera. No voy a llevar el enfoque del tema de los difuntos en Academia de Mujeres porque no tiene nada que ver con el proyecto que llevamos. Luego tenemos la parte de la amígdala, el hipocampo, porque estos tres bloques, estas tres descripciones, estas tres partes del cerebro procesan las imágenes simbólicas y que genera respuestas emocionales, fisiológicas profundas. Por ese motivo, Reiki Angelical trata de que nuestro sistema nervioso reciba una información para estar tranquilas, no para alterarnos. Si una canalización de Reiki Angelical me altera, debo mirar mi sistema límbico. Si en mi vida llevo mucha sobrecarga, si llevo mucha carga emocional, entonces voy a ser muy intensa en las canalizaciones y en vez de recibir sensaciones de placer, voy a recibir sensaciones de peso. Por eso tenéis que estudiar el cerebro y fijaros que no digo es importante, podéis verlo, sino que tenéis que estudiar el cerebro humano desde la parte femenina. El cerebro es igual, ¿no? En ambas partes, sino en la parte de por qué tengo estas canalizaciones con Reiki Angelical. ¿Por qué la amígdala, el sistema límbico, el hipocampo procesan las imágenes simbólicas? Lo que me llega en una canalización en Reiki Angelical son símbolos que tienen un mensaje oculto. Lo iremos viendo. Tenemos que dejar esa parte de chan, ¿no? De lo iremos viendo porque así os sumáis a la siguiente clase. Bueno, estamos conectadas también con la intuición femenina, evidentemente, y la neurociencia. La intuición, por favor, no es magia. Y mirad que yo tengo raíces muy cercanas, por no decir que abrazo la magia en el concepto de el manejo, ¿no? Del equilibrio de los elementos de la naturaleza, el saber manejar mis propias emociones y mi cuerpo físico, porque esa es la magia, ¿no? Cuando hablamos de un pentagrama, hablamos de esos elementos que nos representan a nosotros. La magia ya puede ser pagana o neopagana, magia blanca, magia verde, hay muchos estilos de magia. Se emplea la intuición, pero no podemos decir que la intuición es porque yo soy una maga o soy una bruja, ¿de acuerdo? Yo sois vosotras. Cuando hablo del yo es para proyectarme en vosotras. Sino de entender que la intuición es una forma de procesamiento profundo de información. Aunque se habla de que la intuición no tendría una descripción en concreto para poder entenderlo, lo entendemos cuando lo vivimos, sí que debemos hablar desde la parte más racional, que es la capacidad que tienen algunas personas, algunas digo porque todo el mundo la tiene, pero personas que estén más conectadas a un equilibrio interior, evidentemente van a ser más intuitivas, donde procesan esa información desde la profundidad. Como el cerebro va a recibir miles de estímulos, bien, pues evidentemente parte de ellos, por no decir la mayoría, prácticamente no llegan a la conciencia racional. Pero ¿quién lo analiza? Para que veáis lo importante que es Reiki Angelical, lo va a analizar el sistema nervioso, que es el que nos da la respuesta a recibir sensaciones e información. Bien, entonces, realmente la persona que canaliza da respuestas verídicas frente a estímulos, sí o no, dependiendo de qué, de cómo se trabaja el sistema nervioso. Por lo tanto, si una persona tiene acompañamientos holísticos, aporta acompañamientos holísticos, bueno, yo siempre diré que primero nos tenemos que acompañar a nosotros para luego saber acompañar a los demás, pero si yo me acompaño, lo vamos a decir en primera persona, ¿no? Si yo me acompaño y me trabajo la parte del sistema nervioso, me regulo el sistema nervioso con alguna técnica de Reiki, en este caso vamos a hablar del Reiki Angelical femenino, estamos hablando de ello. Ahí ya va a haber un aporte luego en canalizaciones con símbolos, respuestas, una información para mí misma, que es real, es decir, es mi realidad, la realidad que yo estoy creando. Seguramente tengáis una pregunta que podría ser, porque resuena mucho este tipo de preguntas de informaciones que hago,
Sí, este tipo de Reiki se puede aportar a los demás en una camilla, sentado en una silla a distancia, por supuesto. Lo que sucede es que nosotros en Academia de Mujeres vamos a hacer la parte base de Reiki angelical para nosotras. Aquí nos interesa conectar con nosotras porque, vuelvo a repetir, si no conecto conmigo, ya pretendo estar aportando Reiki angelical a los demás, no hay Reiki, hay imaginación. Bien, vamos a la parte de los dos hemisferios, los estados cerebrales, porque vamos a conectar con esta parte también con Reiki angelical. Reiki angelical femenino conecta con ambas partes del cerebro, dos hemisferios y los estados cerebrales, aportando esa parte de el equilibrio y también entrando en esa energía, porque se habla de que cuando conectamos con cualquier tipo de Reiki, tenemos una conexión directa a lo que llamamos el universo, ¿verdad? Trabajamos con la energía universal para poder aportarme en lo que llamamos el autotratamiento. Entonces vemos que tenemos dos hemisferios y las ondas cerebrales que vamos a trabajar con Reiki angelical. ¿Bien? Tenemos en pantalla la imagen donde vemos el hemisferio de la imaginación, creatividad, emociones, intuición, recepción de música, también el tema del canto, ¿no? De la comunicación. Tenemos otra parte que es la lógica, bueno, que recepciona, disculpar, lógica, lenguaje, símbolos, números, razonamiento. El hemisferio izquierdo gestiona, pues, la lógica, el lenguaje, y la parte analítica que podamos tener. El derecho, la creatividad, la percepción global, la intuición. Bien, entonces Reiki angelical lo que va a unirnos, lo que nos va a aportar es que haya una comunicación entre ambos. Y esto no es algo que sea habitual en nuestra vida, porque hay muchas personas que están constantemente en esa parte de la creatividad, de la intuición, pero desde la imaginación, ¿bien? Y claro, no activan la parte izquierda, que es la parte analítica, por lo tanto, volvemos a lo mismo. Son mensajes que pueden ser fantasías, mensajes efectos placebo, como les suelo llamar yo. Equilibrar, que ambos se reconozcan, que se unan bien en lo que es la energía, que se pongan de acuerdo los dos hemisferios de nuestro cerebro, nos va a aportar muchísimo en toda nuestra vida, ¿de acuerdo? En llevar una vida equilibrada. Bien, luego tenemos las ondas cerebrales, que seguramente ya habréis estudiado este tema y os va a resonar muchísimo, que es beta, ¿m? Actividad cotidiana, concentración, temas de estrés, alfa, relajación consciente, meditación, creatividad, teta, estado profundo, inspiración y procesos intuitivos. Aquí nos vamos a fijar, aquí os pone en los apuntes, os exponemos. Las experiencias de canalización se describen principalmente en el estado de alfa y teta. Bien, ¿por qué tengo que saber esto? Igualmente, si nos colocamos sonidos binaurales dentro de la conexión de las ondas cerebrales, vamos a saber si las canalizaciones que tenemos a través de una sesión de Reiki, del estilo que sea, pero aquí de Reiki angelical, están conectadas a estas dos frecuencias que os estoy comentando. Bien. Y ahora vamos a ir a esta parte de la canalización porque vamos a hacer un ejercicio. Sabéis que a mí me gusta realizar prácticas en las clases. Vamos a ir primero al titular que aparece en pantalla que dice la canalización y el principio femenino receptivo. Volvemos a esa versión que en Academia de Mujeres queremos difundir desde el amor, que es el empoderamiento femenino fuera de la manipulación del sistema. Bien, el empoderamiento femenino comienza con la dualidad de lo masculino y lo femenino, no desde el odio hacia el hombre ni a lo masculino. Todo lo demás es un negocio del sistema. Aquí conectamos con esa parte de saber que lo femenino
tampoco es cómo yo aparentemente pueda proyectar, ni cómo me visto, ni cómo me maquillo. Lo femenino está conectado a una canalización en Reiki angelical femenino, que es la capacidad de percibir información a través de los estados ampliados de atención y sensibilidad. Durante la formación de Reiki angelical vamos a trabajar muchísimo, es decir, trabajar muchísimo, aunque os pueda rechinar la palabra trabajar, que a veces me lo han dicho personas, hemos venido aquí a trabajar al servicio de la vida, a esta encarnación, y trabajar debería ser desde la devoción, ¿no? Otra cosa es luego lo que nos inculcan o nos han inculcado en las familias, pero trabajar es un gusto porque recibimos algo a cambio. Es un gusto. Entonces, aquí se trata de mi trabajo personal, que es cómo me atiendo antes de atender a los demás. Y ese va a ser un reto en una de las clases, porque también nos han enseñado como que todas nuestras percepciones extrasensoriales tienen que estar a disposición del mundo. Primero, estoy a mi disposición con esta técnica, podría ayudarnos y favorecernos bastante, porque si yo estoy en vibración alta, el inconsciente colectivo, el sitio donde yo vivo, está en esa vibración. Vamos a fijarnos que en las zonas donde yo elijo vivir hay algo que vibra conmigo. Entonces, esa vibración que vibra con vosotras está conectada también a que quizás estéis en ese sitio para también transformar esa vibración, bien, a algo más expansivo. El Reiki angelical femenino se basa en la recepción, en la receptividad también de la escucha interior y sobre todo aquí olvidaros de estar haciendo más, más, más. Me levanto por la mañana y tengo que hacer Reiki angelical y tengo que darle Reiki a tal persona y tengo que conectar con este Reiki de esta manera. No, aquí es conectar con la escucha interior. ¿Qué necesito realmente en mi vida? Que no hablamos de temas de consumismo, evidentemente, sino que necesito que solo yo lo sé para seguir proyectando lo que he venido a hacer. Y lo que he venido a hacer no me lo tiene que decir nadie, sino que yo, con mi propia escucha interior, todos los días voy a saber lo que he venido a hacer ese día. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para ir acabando con la primera clase. Este ejercicio va a estar conectado con lo que es la parte angelical desde ese código, desde ese símbolo, para que veáis qué símbolo, qué código vais a tener y cómo se analiza, o se hace más bien, más que analizar, o sería analizarlo, pero cómo se crea cada persona su manual de Reiki angelical. Aquí se trata de que el conocimiento abra puertas a hacer mi propio manual. El dicho cada maestrillo tiene su librillo, bueno, pues aquí va en base a que vais a tener vuestro librillo, porque los símbolos, los códigos, solamente los podéis registrar vosotras. Es decir, analizar esos símbolos, yo podría deciros, esto puede tratarse de esto, pero quien tiene la verdad absoluta es una misma, porque una misma va a saber de dónde llega ese símbolo, qué quiere decir. Entonces, cuando decimos no sé qué me quiere decir es porque no hay una escucha interna, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hoy vamos a conectar con esa parte de lo sutil que serían ángeles. Sabéis que hay querubines, serafines, ángeles, arcángeles, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir ya a lo sentoso, al arcángel, tenemos que ir paso a paso con esta formación y vamos a ir, tampoco me voy a ir a los querubines, aunque son buenísimos, pero vamos a irnos ya a los ángeles, que sería la versión de la mujer donde está conectada desde el centro, es decir, desde el equilibrio entre las sombras, la oscuridad y la luz. Y para ello lo que vamos a hacer es una técnica meditativa para introducir ciertos conceptos y que podáis anotar para la siguiente clase qué color es el que va a ser vuestro ángel. Bien.
Si queréis llamarlo de alguna manera, le llaméis de la manera que queráis, bien, pero aquí se trata de que el cerebro conecte con un color por estímulos, ¿de acuerdo? Entonces, si sentís hacer el ejercicio mientras lo explico, adelante. Bueno, lo primero es que para realizar esta práctica debemos estar fuera de sugestión de que nos vaya a llegar una información que nos va a hablar de algo en concreto. Aquí se trata de estar en ese equilibrio interior que es no estar pendiente todos los días de lo que me llega, sino de lo que yo voy proyectando y voy sintiendo sin ruido mental, ¿de acuerdo? Cuidado con esto porque si yo desde el principio, es decir, desde que me levanto, que es como un día nuevo, empiezo a pensar que si me llega una información, que si he visto una sincronía, que qué quiere decir, entro en un bucle de ruido mental. Cuidado con esto. ¿M? Tengo que ser muy analítico y saber que forma parte de esa visión que tengo analítica y no llevarlo tanto a esa intensidad emocional que me puede hacer daño. Entonces vamos a cerrar los ojos. Yo voy a cerrarlos y abrirlos, mayormente porque estoy en la grabación. Con los ojos cerrados, vamos a conectar primero con esos estímulos donde conectamos con la parte interior. Si os apetece hacerlo, si sentís hacerlo, vamos a cerrar los ojos. Y lo primero que siento que os debo decir es que notéis que vuestros piececitos están conectados con la tierra. Si estáis tumbadas en estos momentos, sacar algún hilo de energía de vuestros pies que conecten con la parte de la tierra. Ser consciente que estamos en tierra, porque lo divino, la divinidad comienza con el equilibrio entre lo terrenal y la parte más etérea. ¿Bien? Si estamos en una posición flor de loto, como hay en la imagen de la pantalla, conectamos con esa energía sentadas, donde estoy en ese anclaje. Ojos cerrados, donde vamos a conectar con nuestra voz interior para ir hacia adentro, como si fuera un viaje hacia ese espacio donde está esa parte angelical de cada mujer, que no significa que seamos perfectas, sino que la perfección sea lo que yo sienta que es la perfección para mí, para mi camino, para mi disfrute, para mi alineación emocional, física, hormonal, cíclica. Siendo conscientes de que estamos con los pies conectadas en tierra. Vamos a preguntar internamente, vamos a realizarnos una pregunta que va a ser: ¿qué color representa mi ángel? Mi ángel de la plenitud. Hablaremos de las áreas de vuestros ángeles y arcángeles. ¿Qué color representa mi ángel de la plenitud? Dejaros llevar. Si os aparece más de un color, mirad si hay una fusión entre los colores. Sentir cuál es la vibración del color que más predomina. Si no llega a ningún color, ahora vamos a hacer otra técnica, no os preocupéis. No os forcéis. ¿Qué color representa mi ángel de la plenitud? Para aquellas personas que les cueste recibir algún color, no quiero que os forcéis, no hay ruido mental. Os invito a que imaginéis una esfera y dentro de la imaginación, con esa visión de la imaginación, veáis cómo esa esfera va aportando algún color.
Vuelvo a repetir con los ojos cerrados, siendo consciente de que estoy anclada a tierra. Vamos a conectar con la plenitud hacia la tierra. Vamos a realizar esa pregunta internamente. ¿Qué color representa mi ángel de la plenitud? Las personas que vayan recibiendo el color, os invito a que no os quedéis ahí enganchadas y abráis los ojos y anotéis ese color. Si vais a seguir acompañándome en esta formación, sería interesante que tuviéramos el color de ese ángel. Vuelvo a comentar si habéis visto diferentes colores. Hay personas que describen destellos de diferentes colores. Hacer una combinación y unirla, una fusión de colores. Estamos hablando de que estamos abrazando la energía de los dos hemisferios del cerebro. Entonces, clasificar, decir que es que veo más colores, que si vienen más ángeles, lo que estamos haciendo es desconectar las dos partes. Bien, unifiquemos desde la tranquilidad. Bien. Siguiente parte del ejercicio. Vamos a situarnos en la posición más cómoda que sintamos. Tumbadas, sentadas, sentadas en el piso, sentadas en una silla, de pie pero con las piernas un poquito abiertas porque esté conectada con la parte de la energía femenina, porque estáis trabajando una parte del tantra femenino. También puedo hacer este ejercicio de pie perfectamente. Bien. Y vamos a ir respirando cada persona a su ritmo, por favor. Yo os voy a guiar hasta dónde para hacer el siguiente movimiento, pero vuestra respiración va a ser una respiración tranquila, no interrumpida, es decir, no cojo aire, retengo y suelto, no estamos haciendo ningún método de activación, sino vamos a respirar siendo conscientes de que estamos respirando, cosa que se olvida muchas veces, cogiendo aire por la nariz, soltando sutilmente por la comisura de los labios. Lo que sí os voy a pedir para que entendáis mejor el ejercicio es que en este momento no estéis viendo un móvil, no estéis pensando si tenéis que levantaros a hacer algo. Si queréis integrar bien este ejercicio, que estéis en esa atención plena, donde además lo único que existe en esos momentos es vuestra respiración y mi voz. Vamos a escuchar nuestra respiración. Ojos abiertos o los ojos cerrados, como sintáis. No es relevante. Dejaros llevar, yo os aviso, delegar en mí, no estéis pendientes de a ver cuándo digo ya, fluir, eso es fluir, delegar también. Vuestra respiración es lo que acompaña mi voz.
A continuación, vamos a guiar la energía y la atención al pecho. Si os sentís más cómodas, podéis colocar ambas manos o una manita en el pecho. Ahora la atención no va a la respiración, sino al pecho, con los ojos abiertos o cerrados, como sintáis. En estos momentos, si lo estamos haciendo con esa atención plena, el ruido mental va a bajar muchísimo hasta desaparecer. Estáis canalizando con esa presencia angelical vuestra. Y a continuación vais a situar el color que habéis proyectado en el primer paso. Lo vais a situar en el pecho y vais a seguir conectadas a esa atención al pecho. Ahora internamente vais a formular esta pregunta. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? No pongáis mente, no empecéis a poner conclusiones de lo que creéis que necesitáis o sabéis que necesitáis, sino una pregunta que va a vuestro ángel, a ese color. ¿Qué necesito? Bien, no pongáis mente. Tampoco la intención del ejercicio es que alguien nos diga qué necesito, sino que vibre esa energía. ¿Qué necesito? Bien. A continuación vamos a ir abriendo los ojos lentamente, o si estábamos con los ojos abiertos, vamos a mirar alguna hoja que tengamos para escribir, si la tenéis. Si no tenéis nada para escribir, usar la superficie plana que tenéis delante para hacer lo siguiente. Quien tenga para escribir dentro de esta frecuencia en la que os encontréis ahora, hacer algún símbolo, sin poner mente, líneas, círculos, formas geométricas, dejaros llevar por la sensación y estado en el que os encontráis ahora. Quizás tenga una forma definida, quizás no tenga una forma, pero no guiéis la mano con intención de hacer algo en concreto. Dejaros llevar. ¿Qué siento hacer? ¿Cómo está mi mano de manera cómoda? Si no tengo para escribir, no os levantéis. Con vuestro dedo hacer como trazos en la superficie plana que tengáis delante, en la cama, en la mesa. No se trata de escribir mientras hago, sino de liberar esa energía que lo que va a hacer es proyectar alguna sincronía. Las sincronías en Reiki Angelical es que después de este ejercicio algo me va a llegar en visión, alguna experiencia, algo que tengo que escuchar,
algo que debo conectar para poder alinear esa energía. Bien, bueno. Las personas que lo hayan hecho con un trazo, con el dedito, os invito a que veáis, que proyectéis con la imaginación ese trazo para que ahora que ya estamos finalizando, bueno, que ya hemos finalizado esta primera clase, podáis luego levantaros y con un lápiz hacerlo en una hoja. ¿Por qué es importante? Os he comentado que Reiki angelical, hay muchos tipos de Reiki angelical, diferentes técnicas de diferentes canalizadores, ¿verdad? Aquí no se trata de que yo os enseñe símbolos en concreto. Mi misión con Academia de Mujeres es que las mujeres conecten con su propio símbolo, que conecten con su propia sabiduría, que es impresionante, conecten con su propia abundancia, porque la mujer es abundante por naturaleza. Y cuando no lo es por creencias limitantes, sistemas educativos, sistema, etcétera. Es válida por sí misma, independiente, plena, abundante y llena de amor. Aquí está el equilibrio entre mente, emociones, que me estoy tocando la boca del estómago porque no veis entera, corazón a nivel redes neuronales que se descubrieron, es un equilibrio de vibración y energía. Bueno, compañeras, aquí lo vamos a dejar por hoy. Nos vamos a ver en la siguiente clase. Habrá alguna clase de interactuar entre nosotras, bien, dentro de ese espacio que yo puedo ofrecer por compensación a la asociación. Dejaremos unos minutos, destinaremos. La clase de hoy os voy a dejar que canalicéis, que abracéis esta situación que estamos hablando y que vayáis haciendo símbolos, aunque yo soy partidaria de que empecemos con uno, si habéis dibujado varios, que elijáis alguno que predomine para no desordenar esta información y que vayáis haciendo vuestros propios símbolos porque vamos a hacer nuestro autotratamiento en la siguiente clase. Vamos a conocer más de las frecuencias del cerebro cuando activamos esa parte de la intuición para recibir mensajes más conectados a guías y orientaciones de esas jerarquías que da igual el rostro que le pongáis, que da igual si le ponéis nombre, lo importante que sepáis que es vuestra alineación interior que está conectada con soltar el ruido mental y sobre todo para conectar con la tranquilidad. Aquí lo dejamos por hoy, os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos. Muchas gracias.